GBA, Consultoría y Capacitación, presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, la doctrina jurisprudencial, el recurso de revocación y defensa de los derechos del contribuyente, con la participación especial del licenciado en Derecho Emilio Margain Barraza. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Obtuvo la maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, miembro del Programa Internacional de Impuestos de la misma Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, Programa de Política Fiscal y Administración Tributaria Comparada de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Harvard. Ha sido juzgado 10º de lo familiar, juzgado 3º de lo civil, juzgado 3º de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Ha sido miembro de la Junta Local 3 bis de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado litigante en materia fiscal y administrativa. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado en Derecho Emilio Margain Barraza. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Una vez más transmitiendo para ustedes desde el centro de la Ciudad de México, en esta, su casa, GBA. En esta ocasión, pues contando con, y muy honrados con la presencia del profesor Emilio Margain Barraza, quien le damos las gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y quien nos va a hablar un poco acerca de la doctrina jurisprudencial, el recurso de revocación y la defensa de los derechos del contribuyente. Profesor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias a ti, Miguel Ángel. Profesor, pues considerando que el tiempo es limitado y pues el tema un poco vasto y amplio, pues nos gustaría entrar en materia y preguntarle de inicio, bueno, ¿en qué consiste el recurso de revocación? Bien, el recurso de revocación, que es un recurso administrativo medio de defensa al alcance del particular, ha adquirido una mayor importancia, desgraciadamente, diría yo así, porque se ha venido a crear un estado de incertidumbre jurídica en este momento para los contribuyentes como consecuencia de la llamada doctrina jurisprudencial, es decir, que en este momento se le ha atribuido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente esta alta jerarquía en sus criterios, sino que también se le ha dado el carácter, digamos, y una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que han venido a complicar las defensas de los particulares, porque en ambos supuestos están señalando que todas aquellas pruebas que no fueron exhibidas durante la fase del procedimiento administrativo o inclusive en el recurso de revocación ya no se pueden exhibir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sé que alguna persona me diría, bueno, las puedo ofrecer y exhibir, sí, pero ya no las va a valorar, el tribunal. Déjeme ver si estamos entendiendo bien, profesor. Para nuestros amigos contadores que a veces no tenemos como la facilidad del lenguaje jurídico ni la familiaridad con el argot y, perdón, pues con la cuestión litigiosa de los sí, abogados, por llamarle de alguna manera. El contribuyente, entre otros medios de defensa, tiene el recurso de revocación y que es de común y recurrente para sí, quienes son nuestros amigos contadores, es como el medio de defensa más a la mano que tiene. Déjeme ver si estamos entendiendo bien entonces. Quiere decir que hoy día este medio de defensa, recurso de revocación, se está viendo más complicado en su tramitación derivado de criterios que está emitiendo la Suprema Corte. En cierta forma podríamos afirmarlo, pero yo diría que más que complicarlo, lo que está ofreciendo al particular es que cuando en la fase administrativa, es decir, en los procedimientos de fiscalización, como sea una auditoría, visita domiciliaria o bien una revisión de escritorio o de gabinete, si no se ofrecen las pruebas necesarias, todavía en el recurso administrativo tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, quiere decir que más que complicado, el recurso ahora está adquiriendo mayor importancia de la que antes tenía. ¿Por qué? Porque antes se consideraba que el recurso de revocación era un mal necesario, es decir,
que si agotábamos el recurso era una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque decían, nos van a confirmar el acto, la autoridad, dado que se va a hacer valer ante al propio Servicio de Administración Tributaria. Sí, pero si dejamos a un lado esa forma de pensamiento y nos damos cuenta que efectivamente el contribuyente en la labor de fiscalización no exhibió las pruebas adecuadas, no podemos pasar directamente al juicio de nulidad, porque entonces, de acuerdo a esta jurisprudencia de la Corte y el criterio de la primera sala, ya no podrían ser valoradas esas pruebas en ese momento. ¿Por qué? Porque no fueron ofrecidas y exhibidas en el proceso de fiscalización. Pongamos un ejemplo, profesor. Un contribuyente al que le ejercen facultades de comprobación, visita domiciliaria, vamos a poner en el ejemplo. No exhibe alguna documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Exacto. Comúnmente, como contadores o como contribuyentes, tenemos la idea de que no tiene ningún sentido interponer el recurso de revocación ante la misma autoridad que me ejerció facultades de comprobación, porque me va a confirmar el crédito fiscal, la resolución que me determina el crédito fiscal, mejor me voy directamente al juicio de nulidad. Quiere decir, déjeme ver si estamos entendiendo correctamente, que hoy día el recurso de revocación está adquiriendo una mayor importancia porque tenemos como contribuyentes una posibilidad de que al interponer el recurso de revocación, las pruebas que no exhibimos durante la visita domiciliaria sean valoradas durante el trámite del recurso. ¿Sería? Exactamente, y después llevarse al juicio de nulidad esas mismas pruebas si no son valoradas debidamente, y el tribunal tiene que resolver sobre esa documentación. Aquí es importante aclarar un punto que viene con esta jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que es la ejecutoria, porque ahí lo importante no es solamente leer la tesis, sino la ejecutoria misma. En este sentido, hay que recordar el artículo 123 permite ahora el que se puedan ofrecer pruebas adicionales, es decir, cuando yo hago valer mi recurso de revocación dentro del término de 45 días, uno de los requisitos formales es señalar en el capítulo de pruebas qué documentales o qué pruebas estoy aportando. Y en ese sentido, una vez que presento el recurso, tengo un mes, de acuerdo con el 123, para ofrecer pruebas adicionales. Pero quiero decir adicionales, no supervenientes. Ese es otro tipo de prueba. ¿Cuál sería la diferencia, profesor? La diferencia es que la superveniente es una prueba que yo no tenía conocimiento de ella antes de presentar el recurso, que llego a tener conocimiento una vez presentado el recurso de esa prueba, demuestro que no era de mi conocimiento y la puedo ofrecer como superveniente. Okay. En cambio, las adicionales, aquí es muy importante ahí, porque aquí no me está diciendo que sea superveniente, es decir, significa que si por un olvido, por un error o por un descuido de la defensa del contribuyente se omitió ofrecer determinado tipo de prueba, una documental, una prueba inclusive pericial, se puede ofrecer dentro del mes siguiente al que presenté el recurso. Y ojo, otra cuestión, nada más es para ofrecerla. Y luego, una vez que se ofrece, a partir de que se ofrece, tengo 2 meses para exhibirla. Entonces, aquí me dan esa oportunidad en el recurso de revocación y precisamente en la ejecutoria de la jurisprudencia de la Corte, lo que se dice es, tú ya no puedes ofrecer más pruebas de las que ofreciste y exhibiste tanto en la fase de fiscalización como en la fase del recurso administrativo, porque tenías derecho a esas pruebas adicionales. Okay. Entonces, se vuelve muy importante el entender esa parte del recurso de revocación, porque en un descuido podemos tener tiempo. Y aquí viene lo más importante. Pero me gustaría hacer aquí un paréntesis, profesor. Entonces, ¿cómo debemos de entender esta tesis de la que nos comenta, profesor? O sea, ¿de qué manera afecta esta tesis? Debemos de entender que hay una modificación al artículo 123 o hay una modificación en la manera en que podemos aportar las pruebas o hay una manera distinta o un criterio, está cambiando un criterio sobre la manera en que deben de ser aportadas y valoradas las pruebas. Bueno, efectivamente, aquí hay una situación muy relacionada con las pruebas, pero antes de ello yo quisiera hacer énfasis en otro punto para poder llegar a las pruebas con respecto al concepto de litis abierta. Okay. Que en este caso
lo que tenemos en el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La litis sería para nuestros compañeros contadores el pleito, ¿no? Es el decir, motivo de la discusión o el motivo de la controversia. Vendría siendo el contenido de ese conflicto que hay entre el contribuyente y la autoridad fiscal y cómo se manifestó por escrito en el recurso administrativo. Y entonces, en este artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, nos permite hacer valer nuevos argumentos escritos, conceptos de impugnación, es decir, como decimos ahora, la argumentación jurídica que no hicimos valer en el recurso porque se nos pasó o porque la defensa fue deficiente, hubo un error, podemos hacerlos valer. Aunque no lo hayamos mencionado ante el Servicio de Administración Tributaria, sí lo podemos hacer ante el tribunal. Entonces, mucha gente dice, paso de la fase de fiscalización, voy al recurso y si algo se me olvida, lo puedo mejorar en el juicio de nulidad. Pero cuidado, una cosa es la argumentación jurídica y otras son las pruebas. Ese es el problema que se está dando con esta jurisprudencia, donde ha sido muy criticada por el foro jurídico. Yo estoy de acuerdo que tiene muchas críticas en cuanto al hecho, sobre todo, no dejarme exhibir las pruebas que por alguna razón omití en la fase administrativa. Pero creo yo que esta jurisprudencia, independientemente de lo que se le pueda criticar, también en un momento dado, si en el recurso administrativo podemos nosotros mejorar la defensa en el ámbito de las pruebas, entonces creo que podemos solucionar muchas cosas. Siendo así, profesor, entonces, ¿esta nueva tesis de jurisprudencia viene a mejorar la defensa de los derechos de los contribuyentes o viene a limitarlos? Yo pienso que los está limitando, desgraciadamente, porque me está impidiendo exhibir cierto tipo de pruebas o pruebas que no exhibí previamente en la fase administrativa, ahora en el juicio de nulidad. Y yo lo que trato de explicar, es lo que quiero comentar de esta jurisprudencia, es que entonces sí hay la posibilidad de que podamos defendernos todavía adecuadamente contra los actos de autoridad en materia fiscal, pero no será en el juicio. Ya no en el juicio, hay que pensarlo desde la fase del recurso, inclusive desde la fase administrativa, ya el abogado debe quedar involucrado para ir viendo qué pruebas va a exhibir, va a ofrecer y exhibir para que no tenga problemas cuando llegue al juicio de nulidad. Veamos si lo estamos comprendiendo bien o lo estamos llevando a lo mejor a términos muy simples, profesor. Querría decir que entonces aquella persona, aquel contribuyente que está siendo sujeto de fiscalización, de la comprobación de sus obligaciones fiscales, si decide impugnar un crédito fiscal directamente ante el tribunal fiscal sin agotar el recurso, entonces estaría perdiendo una oportunidad que tiene en el recurso de poder aportar las pruebas que conforme a esta nueva tesis ya no le van a valorar en el juicio de nulidad. Efectivamente, ese es el problema. Consecuentemente, el recurso de revocación que generalmente se denota, no se le da la importancia alguna, porque generalmente se tiene la idea de que la autoridad confirmará la resolución, ahora adquiere una mayor importancia porque si no se agota, entonces estaríamos posiblemente perdiendo la posibilidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones o de exhibir pruebas que acrediten el cumplimiento de estas. Efectivamente, porque precisamente un tema importante de la ejecutoria de esta tesis de jurisprudencia es analizar los dos casos que sirvieron de base para determinar esta jurisprudencia. Uno de ellos se refiere a que no se exhibieron los certificados de origen en la fase de fiscalización. Una cuestión de orden aduanero. En cuestión aduanera. Y el otro asunto se refería a materia de precios de transferencia en materia de impuesto sobre la renta, donde se hizo valer cierta argumentación sobre determinado método para fijar los precios comparados, y cuando llegaron al juicio de nulidad cambiaron el método que servía de apoyo para el contribuyente. Entonces se exhibieron pruebas, la parte demandante, para demostrar la validez de su argumentación, y aquí en este caso la Corte está diciendo: no puedes ya exhibir pruebas que no exhibiste previamente con el otro argumento, lo cual ahí también yo creo que estuvo mal considerado por parte de la Corte qué casos deberían de considerarse para efectos de la contradicción, porque en el caso del certificado de origen en materia aduanera estoy de acuerdo que sí los podía quizá el demandante exhibir antes, y ahí tuvo la oportunidad de fiscalización, del procedimiento de fiscalización, más la oportunidad del recurso administrativo. Y en cambio en el otro,
¿Qué podemos observar? Que seguramente, por cuestión que decidieron los abogados del demandante, dijeron, el primero no es un método adecuado, cambiamos a otro dentro del concepto de litis abierta, es decir, que puedo hacer valer nuevos argumentos ante el tribunal, pero lógicamente necesita pruebas adecuadas al nuevo método que están ellos defendiendo. Claro. Y ahí es donde la Corte dice, no, ya no puedes, creo que ahí se equivocaron. Los actos que ejecuta la administración pública deben estar fundados en leyes y ordenamientos, tales que resistan un análisis frente a nuestra Constitución. O dicho en otras palabras, dicha administración debe sustentar su actuación frente a los particulares en la legalidad de sus actos. Porque en un momento determinado, si la argumentación jurídica que es nueva dentro del juicio comparado con lo que se dijo en la fase de fiscalización en el recurso, debe permitírsele entonces ofrecer y exhibir pruebas que sean valoradas, pero nada más respecto entonces al nuevo argumento. Pero en lo anterior, aún así, es curioso. ¿No sería de algún modo violatorio? No sé, bueno, es jurisprudencia, pero ¿qué opinión le merece, profesor? ¿No estaríamos de algún modo coartando la garantía de defensa de los contribuyentes al limitarles la posibilidad de exhibir pruebas en el juicio? Yo pienso que sí, por dos razones. Independientemente del aspecto de derecho interno, vamos a llamarlo así, en lo que es el Pacto de San José, en el artículo 8 de garantías judiciales, se establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación, dice aquí, de sus derechos y obligaciones del orden fiscal del contribuyente. Derechos y obligaciones. Entonces, si le cuartas... ¿Significa esto que entonces, de algún modo, el criterio de la Corte no está precisamente alineado con el Pacto de San José? Inclusive el artículo 25, dice, protección judicial, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Y para que sea efectivo, requiere permitírsele que pueda exhibir todo tipo de pruebas y que sean valoradas. Yo estoy de acuerdo que quizá la autoridad lo que está diciendo aquí es que por alguna razón el contribuyente, que puede ser de buena, no lo niego, o de mala fe, que es la que más bien no niego, que hay contribuyentes que actúan de mala fe, ¿por qué tardaron tanto en exhibir las pruebas que podían demostrar la ilegalidad del acto? Eso sí es cierto también, que debo admitirlo. La jurisprudencia y la ejecutoria dicen, bueno, y más que nada en el criterio de la primera sala, si no mal recuerdo, es donde se dice que en un momento dado, ¿por qué el contribuyente nunca dijo por qué no las podía exhibir? Y es cierto. Eso es algo que el contribuyente también tiene que aprender, que si no tiene pruebas, a justificar, puede ser porque las perdieron, se les extraviaron y están buscando reponerlas. En fin, puede haber una razón, pero lamentablemente el pensamiento de mucha gente que se dedica a participar en la defensa del contribuyente a nivel de fiscalización y de recurso administrativo no conoce este tipo de jurisprudencia que existe en la Corte, leer las ejecutorias para defender adecuadamente al contribuyente. Y es muy común que digan, no te apures, después las ofrecemos, ya cuando lleguemos al tribunal. Sí, pero no se están dando cuenta de lo que está sucediendo, en este caso con la jurisprudencia. Déjeme ver si entonces vamos en la misma línea con usted, profesor. ¿Quiere decir entonces que ahora el principio de robustecer la demanda, o en su caso, en este caso el recurso, o la fiscalización misma, pues se hace mucho más amplio? Es decir, el grueso de las pruebas o el acreditamiento de las pruebas conforme a este criterio tendrá que hacerse desde la fiscalización misma. Exacto. Y como bien puntualiza usted, ahora más que nunca y más que antes, será necesario desde la fiscalización misma trabajar el contador, el contribuyente de la mano con el abogado para verificar que aporte las pruebas y que éstas sean valoradas. Exactamente. Y que en el último de los casos se agote la posibilidad de que esas pruebas que no se pudieron aportar durante la fiscalización, durante la revisión, sí, pues sean valoradas, aportadas y valoradas durante el recurso. Efectivamente. Porque por el criterio de la Corte, si llegamos hasta el juicio de nulidad, difícilmente o de hecho no nos las van a valorar. Efectivamente, y vamos a tener un problema serio. Me causa curiosidad, profesor, y comentaba usted que conforme al Pacto de San José y de algún modo analizado el criterio de la Suprema Corte de Justicia a la luz del Pacto de San José, no hay precisamente un alineamiento a los criterios internacionales que ha adquirido nuestro país.
¿Cuál sería el razonar de los ministros que han emitido esta Corte para justificar este criterio del que nos está comentando? Bien, el único criterio, bueno, está el criterio contenido tanto en el fallo aislado que tiene la primera sala y la jurisprudencia de la segunda sala, que es base de la doctrina jurisprudencial, donde, por cierto, es curioso porque hablan de doctrina jurisprudencial y efectivamente resulta que ahí en la ejecutoria el ministro ponente, el ministro Pérez Dayan, da la definición de recurso administrativo, ahí en la misma ejecutoria, pero es exactamente la definición que tiene en su libro del acto administrativo, donde ya veo cómo levantan la doctrina a doctrina jurisprudencial. Okay. Lástima que uno no pueda llegar a ministro para que lo que va uno escribiendo lo vuelva doctrina, ¿verdad? Pero doctrina, bueno, okay. Pero es parte de lo que vamos. Jurisprudencia, okay. Ahora, volviendo al punto, en la segunda sala, cuando aprueba la jurisprudencia, los ministros no aportan nada adicional en la sesión pública. 2 ministros quedan de extender o de redactar un voto específico de parte de ellos que no ha aparecido publicado. Entonces, las únicas palabras que tenemos son las del ministro Saldívar Lelo de la REA, que cuando defiende su proyecto en la primera sala, dice que en este caso sostiene el proyecto en base a la unidad del procedimiento administrativo y prevé diferenciación de pruebas, aquellas sobre las cuales hubo un requerimiento y estaba obligado el particular a exhibirlas, en relación con las cuales no ha solicitado plazo ni ha argumentado la imposibilidad para presentarlas, y por el otro lado aquellas otras pruebas diversas que obviamente sí podrán presentarse en términos del proyecto. Santo cielo. Sí, son muchas ideas. Muchas ideas, pero a ver, nos menciona el ministro Saldívar algo relativo a una unidad del procedimiento. Ese es el punto. ¿A qué se refiere con esto de unidad del procedimiento? Bueno, aquí yo voy a dar mi opinión de qué es lo que considero él o quiso decir porque él es el que nos tendría que dar la explicación. Claro, ¿verdad? Porque al hablar de una unidad de procedimiento, me imagino que sigue con una forma de pensamiento que yo diría que ya se había, digamos, sobrepasado, es decir, ya se había llevado más adelante y él se queda o regresa al pasado. Porque al referirse a unidad de procedimiento, lo que yo entiendo por parte de él es que nada más se va a valorar el resultado de ese procedimiento conforme a las pruebas exhibidas por el particular y que si no aportó mayores pruebas ya no se pueden ofrecer posteriormente. Aunque yo sí quisiera aclarar el punto, por eso yo insisto mucho en eso, de leer toda la ejecutoria, porque aquí cuando nos dice ni ha argumentado la imposibilidad para presentarlas, entonces ahí es el punto. O sea, la unidad del procedimiento significaría que nada más lo que ofrezca ahí. Solo lo que se ofrezca en el recurso o en la etapa de fiscalización será lo que se valore. Pero aquí él mismo nos da una posibilidad de defensa, de decir que si yo no puedo ofrecer alguna prueba, puedo justificar el por qué no la exhibo para que posteriormente se tome en cuenta. ¿Sería una excepción? Una excepción a ese principio de unidad que está llamando él, que, insisto, me llama la atención que más bien pertenece a otros criterios. O quizá me podría decir, es que se parece mucho al recurso de revisión que está contenido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, donde ahí también nos dicen que todas las pruebas que no fueron exhibidas hasta antes del recurso ya no se pueden exhibir en el recurso, menos en el tribunal. Okay. Entonces, ahí el problema que tenemos es que sí va variando un poco el criterio. En la práctica, ¿tendremos alguna referencia, profesor, sobre la posibilidad de que el contribuyente que esté imposibilitado para exhibir una prueba manifieste o dé razón de por qué no puede exhibirla a la postre, venga la resolución a su recurso que le sea desfavorable, vaya a juicio de nulidad y entonces el tribunal esté obligado a valorar esa prueba que venga a aportar ahora de manera nueva el contribuyente, habiendo justificado por qué no la exhibió antes? ¿O todavía no llegamos a una cuestión práctica o aplicada? Bueno, no la he visto todavía, pero me imagino, por ejemplo, en el caso de los certificados de origen, que como tú conoces muy bien la materia aduanera, que hablan de certificados de origen blandos y
como le llaman a los otros, duros, porque el blando es aquel que emite una empresa, como en el caso de Estados Unidos, y en el caso, por ejemplo, de Japón, lo emite una autoridad. Esos son los llamados oficial. Duros. Entonces, en este sentido, si yo demuestro que no tengo los certificados de origen, pero que ya solicité o a la empresa o a la autoridad en el extranjero la expedición del mismo, quiere decir que si no llegan a tiempo, en un momento dado lo podría hacer en el juicio de nulidad. Claro, el punto es curioso porque si yo tengo 45 días para presentar el recurso de revocación, luego tengo un mes para ofrecer pruebas adicionales y otros 2 meses para exhibirlas, sí ya estamos hablando pues prácticamente de 6, 7 meses o un poquito más si consideramos el tiempo en días hábiles y los días inhábiles. Claro. Entonces, por eso lo que tú comentabas es muy importante, que el abogado esté de la mano ya del contribuyente y del contador desde la fase de fiscalización, que si no localizan certificados de origen, el abogado va a decir, vamos a requerirlo por escrito, que nos sellen de recibido, ya veremos cómo. Hay que justificar por qué razón no se va a exhibir esa prueba. Y que podamos hacerlo tiempo después. Entonces, esa preocupación que hay con esta jurisprudencia, como ves, creo que podemos nosotros todavía lograr una ventaja en un momento dado en la defensa de los derechos del contribuyente. O una buena defensa, ya mejorarla en un momento dado. No siempre la actuación del poder público se ajusta a los ordenamientos en que se funda, ya sea por interpretaciones erróneas, arbitrariedades de las autoridades, lo que origina violación de los derechos de los administrados. Mencionábamos hace rato, profesor, el tema del contribuyente, como en todas partes, que actúa de buena fe, sí, pero también aquel contribuyente que actúa de mala fe, o digamos, si no de mala fe, con descuido, que no le da la debida importancia al procedimiento de fiscalización, no exhibe la documentación, no obstante le vienen los requerimientos por parte de las autoridades. Debiera, a partir de esta tesis de jurisprudencia, el contribuyente considerar que tiene una posibilidad más allá del procedimiento de fiscalización, sí, profesor, tiene una oportunidad más. ¿Es correcto darle esta visión o atribuirle esta característica como una oportunidad más que tiene el contribuyente en el recurso de revocación de exhibir la documentación y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones? Yo pienso que sí, básicamente por 2 razones. Una, sé que estoy utilizándola y utilicé en primer lugar la expresión de mala fe y más de un abogado me diría que ya estoy equivocado porque de acuerdo, si no mal recuerdo, valga la redundancia, en el artículo 25 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente se establece que todo acto del particular es de buena fe. De buena fe. Se presume de buena fe, entonces creo que por ahí podríamos decir, pero vamos a hablar quizás si de un contribuyente o sus asesores descuidados que no se han puesto al día en lo que es la defensa de un contribuyente. Creo que el recurso aquí podríamos mejorar la defensa, sobre todo en ese sentido, que si bien el artículo 8 del Pacto de San José habla de que se puedan establecer los derechos y obligaciones del contribuyente en materia fiscal, yo estoy de acuerdo para que pueda el contribuyente demostrar cuál es su situación fiscal. Y la situación fiscal a la que se refiere la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que es lo que siempre se está buscando determinar, comprenda tanto derechos como obligaciones, no nada más obligaciones, porque ese ha sido siempre el criterio de la autoridad, que en un momento dado en el oficio de observaciones o en la última acta parcial dice, mientras se corrijan mis términos, lo acepto. Sí, pero ya no nos deja muchas veces ejercer derechos que también por un descuido no se habían considerado. Desde el solo hecho, salvedad hecha de la mejor opinión de usted, profesor, cuando un contribuyente no aporta documentación, sea de buena o de mala fe, pero no aporta la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones, las autoridades fiscales requieren a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que a estas, a su vez, a través de los bancos, le remitan los estados de cuenta bancarios, y tal pareciera que nuestras autoridades fiscales pues están tuertas porque siempre nada más ven los depósitos y nunca ven las erogaciones, ¿no? Entonces, efectivamente. Solo se van sobre la parte que grava, pero nunca toman en cuenta la parte pues de las erogaciones, ¿no? Que también que tienen una doble partida ese ingreso, ¿no? Sí, pero como vemos que tanto la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente como el Código Fiscal hablan del derecho a la corrección fiscal y viendo el Pacto de San José, yo estimo u opino que en este caso se refiere a considerar derechos y obligaciones, no nada más obligaciones, que es cierto.
la preocupación de la autoridad fiscal en un momento determinado consiste en que lo exhiban todo en la fase administrativa para no llegar al litigio. Ese es un punto muy importante. Yo estoy de acuerdo, pero lamentablemente podemos observar que muchas veces no es la mala fe del contribuyente, es la indebida preparación o alguna razón de carácter subjetivo de quien está a cargo de la defensa para ir dilatando el procedimiento en favor personal y no tanto del contribuyente. Entonces hay esa molestia, yo estoy de acuerdo, pero creo yo que es importante ya ir haciéndole ver al contribuyente que cada día tiene que contar con una mejor defensa, que aprovechando el recurso de revocación quizá podamos lograr también otro aspecto, ¿cuál? Que a través del recurso de revocación la autoridad administrativa ahora sí, independientemente de la normatividad interna que tenga, resuelvan conforme a derecho, determinando la situación fiscal del contribuyente y de esta manera aminoren la cantidad de litigio que llega al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e inclusive a los tribunales colegiados a nivel nacional. Entonces se podría hacer una muy buena solución en este caso, que el recurso administrativo de revocación sirva para ir deteniendo ya ese cúmulo de trabajo para los tribunales. Exactamente. En este caso. Siendo así, profesor, ¿en qué casos puede el contribuyente ir al recurso de revocación? Es decir, ¿contra qué es procedente el recurso de revocación? Bueno, el recurso de revocación en general es procedente contra cualquier acto en materia fiscal. Y aquí en materia fiscal hay que resaltar el hecho de que inclusive ahora las sanciones que se imponen a los dictaminadores ya se considera materia fiscal y no materia administrativa propia del contador. Entonces ahora ya es impugnable las sanciones que se imponen a los contadores que dictaminan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y aquí es muy importante este hecho por lo siguiente, que también yo quisiera resaltar, que es lo siguiente. ¿Por qué la importancia adicional del recurso? Porque el recurso, cuando nosotros tenemos un acto definitivo de autoridad, tenemos la opción de acudir al recurso administrativo de revocación o al juicio de amparo indirecto si vemos una posibilidad de inconstitucionalidad del acto o de la ley, y el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Nada más que en el juicio de amparo indirecto ahorita, conforme al 117 de la nueva ley de amparo, la autoridad puede, en un momento dado, subsanar la insuficiencia de una fundamentación y motivación, o inclusive ante la ausencia de fundamentación y motivación, puede en ese momento fundar y motivar el acto que se está atacando a través del juicio de amparo indirecto. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, para el particular, debe estar seguro de una situación, que en este caso, si hubo un error de parte de la autoridad lo puede subsanar a través de una mejoría en su defensa. En cambio, en este momento, en el recurso administrativo y en el juicio de nulidad, todavía nos sujetamos a los fundamentos que vienen en los actos de fiscalización. Se limita a lo que contiene el acto. Exactamente. Pero creo yo que es importante entonces también ir viendo, si no algún día, ese 117 un día nos los trasladan al de la ley de amparo al juicio de nulidad y vamos a ver. La problemática en que van a poner el contribuyente, que cada vez se va acotando más sus posibilidades de defensa. Yo diría más al abogado, porque el abogado es el que va a tener que ser más responsable en lo que dice y cómo le dice al particular. Mira, si te defiendes bien desde la fase administrativa de fiscalización, donde te puedes corregir fiscalmente con tus derechos y obligaciones, tus posibilidades de defensa son mejores más adelante. Y de esa forma la autoridad tampoco podrá en este caso mejorar su fundamentación y motivación, pero eso requiere mayor preparación del abogado. Del abogado fiscalista. Bueno, ya ves que no me gusta decir fiscalista, porque con eso que nos presentan abogado legal y abogado fiscalista, pues nunca he sabido qué es el fiscalista. Okay. Mejor lo dejamos. El abogado en materia fiscal. Ok, en el caso del juicio de amparo, profesor, en el caso del juicio de nulidad y, retomando la pregunta, ¿contra qué podemos interponer el recurso de revocación? Regresando, te digo, en general contra cualquier acto en materia fiscal, que esto es muy importante, porque creo yo que en este momento, y si no concluye mi idea, es que independientemente de que el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación nos da los distintos supuestos en los que se puede acudir al al recurso de revocación, yo creo que ahorita ya lo es en todo tipo de acto. ¿Por qué? Porque lo del dictamen de contadores es una obligación
de hacer de parte del contribuyente, no de dar, es decir, no de pagar una contribución, y ya se consideró materia fiscal. Entonces, prácticamente cualquier obligación en materia fiscal que esté relacionada con el contribuyente ya es dable, impugnable. Es impugnable. Ahora, hay que aclarar también un aspecto muy importante, que el recurso de revocación, cuando se alega que el procedimiento de ejecución, el procedimiento administrativo de ejecución se ha violado, se considera que se puede interponer hasta que se publica la primera convocatoria para remate o subasta de los bienes embargados y dentro de un periodo de 10 días. Pero ya se han establecido dos excepciones, que es en el caso de alegar prescripción o la impugnación de notificaciones del acto que dio origen precisamente al crédito fiscal. Entonces tenemos esa, y adicionalmente en cualquier momento lo puede hacer un tercero interesado también cuando le ha sido, digamos, en este caso embargado bienes que no pertenecen al contribuyente. Al contribuyente embargado. Aunque hay un problema muy interesante. ¿Cuál? El del 26A del Código Fiscal de la Federación, que establece que el contribuyente que se dedica a actividades empresariales será obligado del pago de sus impuestos directos a su cargo hasta el monto equivalente al monto del valor de la negociación, de los bienes afectos a la negociación, lo cual en algunos casos, no sé en cuántos, pero sí podemos observar que hay contribuyentes que dedicados a la actividad empresarial, régimen general, bueno, esto es para personas físicas nada más, régimen general intermedio y pequeño contribuyente. Esa es una defensa también. ¿Por qué? Porque su patrimonio no está sujeto todo su patrimonio, el personal, vamos a llamarlo, y el que está afecto a su negociación, no todo queda, vamos a decir, comprometido para el pago de las contribuciones, nada más el que está afecto a la negociación. Y ahí el problema es, ¿cuándo lo hago valer? ¿Desde que me fincan el crédito o hasta que me lo vayan a hacer efectivo? Ese es un punto que todavía sigo pensando. Los medios de defensa que la ley establece para proteger a los contribuyentes afectados por la violación o no aplicación de las disposiciones fiscales son medios de control sobre los actos de la autoridad. A través de los medios de defensa, las resoluciones administrativas o actos de autoridad son revisados para que se realicen conforme a la ley. Todavía sigo pensando cuál sería el punto de inicio en ese caso. Requisitos, profesor, para interponer un recurso de revocación. Bueno, en este caso, como nos dice el propio artículo del 120 en adelante, y hay una jurisprudencia muy antigua de la Corte, es un escrito muy sencillo donde simplemente es señalar quién es el promovente, cómo acredita su personalidad, qué acto está impugnando, cuáles son sus argumentos, cuál es su, vamos a decir, inconformidad, su controversia contra el acto de autoridad y las pruebas que ofrece sin mayor requisito sacramental, es decir, que no tengamos que seguir un formato como lo hacemos en las demandas los abogados, sino en este caso es simplemente ir señalando estos aspectos de tal forma que la autoridad tiene la obligación de resolver la cuestión efectivamente planteada, para lo cual se pueda llegar no solamente las pruebas que ofrece el particular, sino los informes mismos que pueden surgir del propio Servicio de Administración Tributaria, que así como tú mencionaste que pueden pedir datos a la Comisión Nacional Bancaria, yo creo que también ya el Servicio de Administración Tributaria se tiene que hacer llegar de la información que a través de medios electrónicos está obteniendo y que muchas veces desconocemos nosotros qué programas hay, como puede ser el ver la información sobre gastos que realizaron, erogaciones, y ver que efectivamente la contraparte lo declaró como un ingreso. Y entonces, en un momento dado, si jaló o ya logró obtener los estados de cuenta bancarios, muchas veces ahí está el comprobante del gasto, cuando el contribuyente no lo encuentra. Y eso nos lleva a una posible justificación de por qué no exhibo una factura, la perdí, no la logro ubicar, la otra empresa a lo mejor ya desapareció, pero la autoridad fiscal tiene la información electrónica que puede dar contraste al 31 fracción primera que me dice que en los estados de cuenta bancarios se aparece todo, ahí está acreditado el gasto. Déjeme ver, a lo mejor voy a ser aquí un poquito abogado del diablo, sí, profesor, porque es común y recurrente para nuestros amigos contadores que las autoridades al momento de estar llevando a cabo el proceso de fiscalización les requieran que exhiban los estados de cuenta, pero no del contribuyente que está siendo fiscalizado, sino de su cliente o proveedor, es decir, en razón de algún movimiento bancario que se refleje en el estado de cuenta de un tercero. Y
En este caso, habría una justificación en ese sentido, por lo que nos comente con relación al tema, de señalarle a la autoridad por qué no exhibo ese documento. Porque, si me das cuenta, no estoy obligado porque no está a mi disposición. No está a mi disposición, no es un documento a mi alcance, es de un tercero. Exacto. Y en el último de los casos, la autoridad tiene Exacto. las atribuciones Exacto. para requerírselo a ese otro tercero o tiene los medios para llegarse de esa información. Goza de las facultades que ya se otorgaron, no solamente antes, recordamos que era cierto tipo de autoridades a las que se les otorgaba esas facultades, ahora inclusive las administraciones locales jurídicas pueden solicitar esa información y esto equivaldría a una compulsa. Yo entiendo que es mucho trabajo, lo entiendo, pero ellos tienen los elementos suficientes para ir uniendo en un momento dado toda aquella información necesaria para determinar la verdadera situación fiscal del contribuyente. Y si el contribuyente en su estado de cuenta bancaria tiene la referencia de dónde viene la transferencia del dinero, en ese caso, esos mismos datos sirven para que lo puedan solicitar la autoridad, porque uno como contribuyente no tiene la facultad o el derecho de solicitar esa información. A un particular, a otro particular, no. Ahora, en ese supuesto, profesor, ¿estaría obligado el particular en su recurso en señalar los datos de cuenta o número de cuenta o institución bancaria del tercero respecto del que se está solicitando la información por parte de la autoridad? Definitivamente, porque como están nuestros estados de cuenta bancario, se le puede entregar. Y es más, y si la autoridad fue, la autoridad fiscal, quien recabó esa documentación bancaria, hasta le podemos decir, en tal hoja tú lo tienes. Y tu autoridad puede requerir esta información. Muy bien. Sí, es que va surgiendo también, con todos estos medios electrónicos. Se abre un panorama muy amplio y muchas aristas sobre esta situación en el tener que aportar las pruebas desde el momento mismo del recurso o de la fiscalización. Efectivamente, y es por ello que, como comentábamos al inicio, en realidad parece un problema, pero también por el otro lado se le puede sacar mucha ventaja. Exacta, y más que ventaja, ayudar al contribuyente a defender sus derechos, porque si no, en un momento dado lo vamos a dejar en estado de indefensión. Pero aquí el punto importante a estudiar, yo insistiría mucho, es no nada más las tesis, sino las ejecutorias, para ver el verdadero contenido de esa llamada doctrina jurisprudencial. Muy bien. Profesor, se me viene un tema tal vez no directamente relacionado con el tema de fondo, pero que nos pudiera causar algún cierto grado de confusión en cuanto es autocorrección y el recurso de revocación. Sí. Me refiero, si durante el proceso de fiscalización entendemos que tenemos la obligación de acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones y si conscientes estamos de que hay algún incumplimiento, pues tenemos el derecho a autocorregirnos. Correcto. ¿Sería esta situación de la posibilidad durante el recurso de revocación de exhibir pruebas o de aportar aquellas que acrediten el cumplimiento de nuestras obligaciones, una extensión de la posibilidad que tenemos de autocorrección durante la fiscalización? ¿Sería correcto verla así o estamos hablando de cuestiones completamente distintas? Bueno, ahí sí creo, lo he estado considerando, lo he estado pensando, porque como la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y el Código Fiscal nos dan la oportunidad de corrección fiscal, llegado al recurso administrativo, quedamos fuera de esos derechos, pero ahí lo he estado pensando. En ese sentido, de ofrecer como prueba dentro, ya sea al inicio o como prueba adicional de parte del contribuyente, la opinión del contador público, donde en este caso a través de esa, yo la llamaría documental privada, determina cuál es la verdadera situación fiscal del contribuyente, donde se acredita el pago de aquello que fueron las obligaciones que quedaron a su cargo y cómo los derechos se fueron determinando. Esto conforme al artículo 8 del Pacto de San José. Y en ese sentido, quizá una pregunta que surgiría es, ¿y por qué no ofrezco la prueba pericial de contador público en el recurso administrativo? Porque en este caso hay una característica del recurso administrativo que es juez y parte. Ajá. ¿Y a quién nombraría como perito tercero? Entonces, no habría la posibilidad. Pero como yo hice valer esta argumentación en el recurso, la puedo llevar al juicio y en el juicio ofrecer la prueba pericial de contador público, donde yo estoy seguro de que sí la situación fiscal se corrigió, ya está bien, se pagaron las diferencias y se determine mi verdadera situación fiscal. Y entonces el tribunal sí puede designar un perito tercero en discordia que puede llegar a confirmar que efectivamente el contribuyente, su situación fiscal ya la determinó correctamente en el recurso administrativo. Claro, ahí el único punto que quedaría es que el monto de las sanciones, si yo hago esta corrección en el recurso, vamos a decirlo así,
Sí, el monto de las sanciones va a ser la del artículo 76 del Código y no las que están en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Es un tema a seguirlo pensando, porque yo insisto, aquí lo que debemos llegar a buscar es determinar la situación fiscal del contribuyente. ¿Por qué? Porque ya vimos que hablar de proporcionalidad y equidad en inconstitucionalidad de leyes a ningún lado nos va a llevar en este momento. Okay. Pero hablar en un nuevo concepto de proporcionalidad y equidad a la luz de lo que es el Pacto de San José es determinar el principio de proporcionalidad o debe consistir en determinar la situación legal del contribuyente frente a la ley. Y si yo demuestro que estoy cumpliendo con la ley, aunque sea fuera de tiempo, bueno, la única diferencia será el monto de las sanciones. Claro. Pero el monto de los impuestos a pagar y accesorios igualmente, pero yo tengo todavía esa oportunidad. Entonces es una nueva forma de estar viendo la defensa de los derechos del contribuyente. De los derechos del contribuyente. Exacto. Muy bien, profesor. Y la resolución administrativa debe reunir los siguientes requisitos: constar por escrito, señalar la autoridad que la emite, indicar el nombre de la persona a quien se dirige, estar firmada por el funcionario que la emitió, estar fundada y motivada citando los preceptos legales y precisando los hechos y situaciones que la motiven, además de expresar el propósito de que se trate, señalar la causa legal de la responsabilidad solidaria. Hemos comentado acerca de esta situación que nos trae esta nueva tesis de jurisprudencia en relación a las pruebas adicionales, sí, y que ciertamente nos surge como un concepto nuevo. Sí. ¿Dónde lo encontramos regulado y qué alcance podemos considerar respecto de este concepto de las pruebas adicionales en el recurso? En este caso, las pruebas adicionales están señaladas en este caso nomás 123, porque luego último párrafo del Código Fiscal de la Federación. 123, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Que nos dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del recurso, el recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales a las ya presentadas. Ahora, ¿cuáles son esas pruebas? Las que nos permite el propio código, que son las documentales, periciales, menos la testimonial y la confesional. De autoridades. De autoridades. Inclusive la testimonial de particulares, esa sí la podríamos ofrecer en el juicio de nulidad. No en el recurso. No en el recurso. La confesional no, esa ni en el recurso ni en el juicio, esa no. Ahí sí no podemos decirlo, ¿no? Así es que. Y esta se relaciona con el 130, precisamente del propio Código Fiscal de la Federación, donde nos dice en el párrafo tercero que en este caso, ¿cuándo se deben exhibir esas pruebas adicionales? Ok. De tal suerte, entonces, recapitulando, profesor, que tenemos la posibilidad para mejorar la defensa de los derechos del contribuyente, primero de asesorar durante la fiscalización el otorgamiento de aquella documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones. Sí. Si no se logra llevar esto a buen puerto durante la fiscalización, tendríamos la posibilidad al momento de interponer el recurso de ofrecer las pruebas que permitan el acreditamiento de estas obligaciones. Y en adición a las pruebas aportadas en el escrito original del recurso, todavía tenemos la posibilidad de ofrecer pruebas adicionales, nos maneja usted. Exacto. Ciertamente, entonces, quiere decir que dentro de la problemática que nos puede causar el cambio de este paradigma del ofrecimiento de las pruebas para defender al contribuyente, si lo vemos desde una perspectiva proactiva, pues existe una amplia posibilidad de buscar el acreditamiento de las obligaciones, del cumplimiento de las obligaciones de los particulares. Exacto, es decir, acreditar tanto derecho como obligaciones, todo en sus términos, efectivamente. Y toca usted un punto muy importante, acreditar también no solo las obligaciones, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones, sino que pues se respeten los derechos, profesor, o cómo cómo abundaríamos en esto, o cómo podríamos hacer valer ante la autoridad el hecho de que no se respete ciertos derechos. Lo que comentábamos hace un momento sobre que la autoridad suele ver sesgadamente suele tener un criterio sesgado sobre las obligaciones de los contribuyentes y que solo se va sobre de las
sobre los depósitos y no sobre las erogaciones. Exacto. Yo en este sentido considero que como la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente me da el derecho a la corrección fiscal desde que se inicia el ejercicio de facultades de comprobación, ya sea auditoría, visita domiciliaria o revisión de escritorio o de gabinete, hasta antes de que se me notifique la resolución, ese derecho en un momento determinado comprende derechos y obligaciones para determinar la situación fiscal del contribuyente, porque además esa ley se refiere a la situación fiscal del contribuyente, y una situación fiscal no solamente puede limitarse a las obligaciones, sino también a los derechos. Y en ese sentido, lo que ha pretendido la autoridad fiscal es que el artículo 48 y el 44 del Código Fiscal, cuando dan la oportunidad de presentar libros, registros o documentos contra la última acta parcial o el oficio de observaciones, que nada más se refiere a lo que está señalando como obligaciones la autoridad, yo creo que está limitando el contenido, porque esa es la oportunidad, dado que la propia Ley Federal de los Derechos del Contribuyente no deja de sancionar al contribuyente, pero con una cantidad menor, que puede ser el 20 o el 30% según el momento de la corrección del monto del impuesto omitido, mientras que si llego después de la resolución, entonces sí, ya es el 55 en adelante. Es mucho mayor. Por eso considero que dado el Pacto de San José, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que es una ley que estoy de acuerdo que hay que tener cuidado en cómo se expresa uno, porque yo he expresado en ocasiones que es una ley que está por encima del Código Fiscal, y hay gente que me dice, no, porque son leyes. Bueno, estoy de acuerdo, son leyes emitidas por el propio Congreso de la Unión, pero la ley especial priva sobre la general. Exactamente, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente sería específica y el Código Fiscal es más genérico. Exacto, y eso es lo que ya creo yo que la gente también debe tomar en cuenta. Entonces, como puedes ver, la unidad a la que se refiere el ministro, yo creo que la debería... procedimiento. De procedimiento, pero yo la llamaría una unidad derivada del derecho de procedimientos y proceso en materia fiscal. Es decir, que debemos unir, enlazar, no solamente el proceso de fiscalización, sino también la fase del recurso con el juicio de nulidad. Es decir, verlo como un todo, una serie de eslabones en el que tendríamos la fiscalización, el recurso y el juicio. Exacto. Y aquí es donde es importante que también tome en cuenta el juzgador que la autoridad administrativa tiene elementos suficientes que pueden ser de mucha labor, estoy de acuerdo, recabarlos, pero puede también obtener en muchas ocasiones información que le lleve a concluir que el contribuyente no está en una situación tan grave como aparenta en un momento dado. Pero esta es una labor que llevaría muchos años. Yo preferiría la corrección fiscal en un momento dado y tomar la información económica y ver cómo se comporta el contribuyente a futuro. Pero eso ya es materia de otro tema, ¿verdad? Ese sí ya mejor me salgo de ahí. Profesor, tocó usted un tema muy importante que es lo relativo, por ahí nos mencionaba entre líneas, la situación de la notificación de la resolución determinante del crédito fiscal. Sí. Y hace unos minutos también nos comentaba sobre la procedencia del recurso de revocación en tratándose de actos del procedimiento administrativo de ejecución. Sí. Cuando se alega que no ha sido legalmente notificado el documento determinante del crédito que da fundamento o razón de ser a la ejecución. Todo este preámbulo, profesor, para consultarle sobre cómo se llevaría a cabo la impugnación de las notificaciones en el recurso de revocación. Es decir, en este caso, en el recurso de revocación, tenemos desde hace un buen número de años este procedimiento que se llama impugnación de notificaciones. Ajá. Ya no se le llama recurso de nulidad de notificaciones, porque anteriormente, cuando existía este recurso en esa forma, obligaba a la autoridad a dejar sin efectos todo su procedimiento y volver a iniciar con la notificación del acto de autoridad. Ahora no, a través de este medio de impugnación dentro del recurso de revocación, se impugna ya sea porque conoce uno la notificación, pero se da uno cuenta que es ilegal y demuestra cuáles son las ilegalidades de ese procedimiento que está bajo su conocimiento, o bien alega desconocer totalmente lo que es el procedimiento de notificación. Y entonces, en este segundo caso, la autoridad tiene la obligación de exhibirle copia certificada de todo lo que ha sido la notificación al particular para que pueda ampliar su recurso por un periodo de 20 días. Ahora, aquí es importante establecer que cuando se impugne un acto de una liquidación, una resolución, ya sea una sanción o cualquier otro documento donde haya un crédito fiscal, también saber si lo que se va a impugnar es el conocimiento del procedimiento de fiscalización o de inicio de un procedimiento para que cumpla con alguna obligación del contribuyente.
Porque si en un momento dado se desconoce no solamente la resolución que determina el crédito, sino también el procedimiento de fiscalización, hay que impugnar los dos. Estamos hablando de la determinante del crédito fiscal, Exacto, con lo que se concluye una visita domiciliaria sí, o una revisión de gabinete, y estamos hablando de la orden de visita o la solicitud con la que se inicia la revisión de gabinete. que yo lo vería quizá más comúnmente en revisiones de gabinete. Ok, las solicitudes de información. Ajá. Y en ese sentido, porque si esta es notificada, por ejemplo, por estrados, el problema es cómo se da cuenta el contribuyente. Entonces habrá que conocer cómo estuvo hecha esa notificación, porque esa dio lugar o da origen a que posteriormente todo se siga por estrados. Que claro, yo sé que cuando se llega a la resolución o antes, en un momento dado la autoridad puede suspender el ejercicio de facultades de comprobación hasta que sea localizado el contribuyente y no pierde su facultad de concluir su ejercicio de facultades de comprobación o emitir la resolución. Pero hay veces que la autoridad luego se sigue con todo y ya notifica hasta por estrados la resolución, entonces hay que impugnar tanto la de fiscalización como la liquidatoria, vamos a llamarla. ¿Sería correcto verlo desde esta perspectiva, profesor? Sería no solo impugnar el acto que nos están ejecutando, Exacto, sino que dependiendo de los actos que decimos desconocer, sería ir en traversa, por decirlo de algún modo, respecto de la determinante del crédito fiscal y respecto del acto que originó la revisión que propició el crédito fiscal. Exacto, porque es la única manera que voy a tener yo conocimiento como abogado de cuáles son todos aquellos elementos que conforman la liquidación, todos los antecedentes, para ver si se puede lograr una defensa adecuada o no del contribuyente. De otra manera, sería incompleto. Sería incompleto o Exacto, incongruente. o incongruente. Sí, podríamos llegar a la incongruencia por desconocer algo, que después nos diría la autoridad, mira, si lo hice correctamente, y dice uno, tienes razón. Por eso mejor. Y lejos de propiciarle la defensa al contribuyente, sería afectarle en su defensa. Exactamente. Profesor, mencionaba usted, nos queda muy poco tiempo, qué lástima, se nos ha ido muy rápido el tiempo. Nos mencionaba usted acerca de la situación o la controversia que se puede dar sobre la jerarquía que pueda tener la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente versus el Código Fiscal de la Federación, siendo que ambos están en rangos de ley. Pero si bien mencionamos, hay la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que tiene un carácter más específico que el Código Fiscal de la Federación, que es más de carácter genérico. Desde esta perspectiva, profesor, vivimos en un Estado de Derecho en el cual debemos de ejercitar nuestro derecho de acción a través de los medios de defensa como el recurso de revocación. Dentro del marco de cultura fiscal, es importante conocer estos instrumentos ante las constantes violaciones cometidas por las autoridades fiscales federales, recordando asesorarse con personas conocedoras de la materia tributaria, haciendo énfasis en que las autoridades solo pueden hacer aquello que les está permitido y los particulares todo lo que no está prohibido. ¿Qué opinión le amerita en su aplicación respecto del del recurso de revocación? El recurso de revocación lo encontramos regulado en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, por tratarse de una ley genérica, ¿cómo le afecta o cómo interactúa con los derechos que establece la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que es una ley más específica? En algunos aspectos, nada más ahorita dos voy a comentar. Uno de ellos, por ejemplo, es que el derecho del contribuyente que tiene a su favor es el que no debe exhibir documentación que ya obra en poder de la autoridad. Entonces, en un momento determinado, si se busca establecer la situación fiscal del contribuyente, las declaraciones del contribuyente, sus avisos, su inscripción en el registro federal de contribuyentes e información de terceros ya la tiene la autoridad fiscal y no la tiene por qué aportar la autoridad. Es decir, el particular, podría interponer el recurso solo ofreciendo las pruebas que ya obran sin exhibirlas, toda vez que en razón de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, estas ya obran en poder de la autoridad. Y aparte, en otro aspecto, nos permite ofrecer como prueba, no solo para el recurso administrativo, sino para el juicio de nulidad, inclusive de una manera más amplia, el expediente administrativo del cual deriva la resolución, porque en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal hay un problema cuando se ofrece como prueba el expediente administrativo. Dice solamente las documentales públicas que estén contenidas en ella. Se ha discutido mucho ese tema, si son las privadas y las públicas o no. O solo las públicas. Pero si me voy a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, me dice que todo lo que contenga el expediente, y eso lo puedo ofrecer para el recurso administrativo o para el juicio de nulidad. Es indistinto. Es un derecho más amplio que me da esa ley
que la que está contenida o en el Código Fiscal de la Federación o en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Excelente. Por último, profesor, una de las grandes diferencias por las que siempre se ha denostado de algún modo el recurso de revocación, salvedad hecha de la mejor opinión de usted, ha sido por la diferencia que existe en el trámite para el otorgamiento de la suspensión justamente del acto que determinante del crédito fiscal. Es decir, se maneja una mecánica distinta en el juicio de nulidad que en el recurso de revocación. Con todos estos criterios que nos ha venido comentando, ¿hay alguna modificación o afectación en la manera en que se solicita la suspensión en el recurso? La verdad, lo que he observado con el Servicio de Administración Tributaria y las administraciones locales de recaudación es que han respetado debidamente lo que establece el Código Fiscal de la Federación, consistente en que una vez presentado el recurso, se comunique a la autoridad recaudadora en este sentido, se le corra, digamos, una copia a la Administración Local de Recaudación y se le solicite la suspensión en términos del Código para garantizar el interés fiscal dentro de los 5 meses siguientes. ¿Esto lo tendrá que hacer el particular o lo hace de oficio la autoridad? Lo tiene que hacer el particular. El particular tiene que por su solicitar. seguridad. Okay. Porque es cierto, también se puede pedir o solicitar la suspensión a la Administración Local Jurídica, pero en lo que tarda en comunicarle a la de recaudación puede ser un problema. La de recaudación ya está ejecutada. En cambio, cuando el particular acude, presenta su recurso y luego le corre copia a la de recaudación, comúnmente he observado que sí admiten la suspensión sin mayor problema para esperar los 5 meses. Ahora, cabe señalar que hay un dato curioso. Si ofrezco pruebas adicionales, el código marca entonces que se suspende el procedimiento hasta que se emita la resolución. Y si esta se emite fuera de un periodo de 5 meses, no hay problema, la suspensión sigue vigente. Nada más que el problema es otro. ¿Cuál? Que si esta resolución sale en contra del particular, ¿qué término tiene para garantizar? No lo resuelve el código, salvo en una excepción en el 141 que dice que una vez ofrecida la garantía se tiene que aplicar o se tiene que presentar dentro de los 30 días siguientes para los casos que no regula el 141 y el 144. Entonces, yo pienso que pasan esos 5 meses, cuando venga la resolución, tengo 30 días para ofrecer garantía y exhibirla. Y sucede en la práctica. Sí, pero muchas veces por descuido. Que superados los 5 meses, la autoridad fiscal llega con la resolución del recurso y inmediatamente llega con el procedimiento administrativo de ejecución. Pero ahí es donde rápidamente, como primero notifican la resolución de la local jurídica, entonces rápidamente será cuestión de señalar que se va a impugnar ante el tribunal y que de acuerdo con estos artículos se tiene 30 días para poder exhibir la garantía, porque es un caso de excepción que regula el código. Y por último, profesor, y con esto cerramos con broche de oro, interponemos nuestro recurso. Sí. En el mejor de los escenarios, si la resolución le es favorable al particular, ¿qué tiempo tiene la autoridad para pues, dar cumplimiento a esa resolución que ella misma está emitiendo? Sí, porque puede quizá ordenarle que repongan el procedimiento. Si efectivamente hay un error o algo que nos lleve a una resolución favorable. En términos generales, porque tiene 2, es de 4 meses. Cuando tiene que ver con cuestiones de carácter extranjero pueden ser de 3, pero bueno, quedándonos en el ámbito nacional, 4 meses, pero dice a partir de que haya pasado el término para impugnar la resolución. Yo nomás me quedo con la pregunta, ¿y quién la va a impugnar? ¿La propia autoridad? No la entiendo. Esa es la única parte. Sí, claro, porque si es una resolución favorable al contribuyente, pues ¿cómo la va a impugnar el contribuyente? Exacto, y pensar que la va a impugnar el particular, bueno, pudiera ser el caso, pero si el particular la acepta, pero aquí se refiere a quien debe cumplirla, y el que la debe cumplir es la autoridad. Espero que no estén hablando del juicio de lesividad, porque serían 5 años. 5 años. Esperemos que no se refiera a eso. Profesor, conclusiones. Bueno, que en este caso toda persona que esté en este momento afecta a la defensa de los derechos del contribuyente, es importante que lean esta jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo su ejecutoria, para que puedan defender debidamente los derechos del contribuyente y que esa unidad de procedimiento la vean desde lo que es la fase de fiscalización hasta llegar, inclusive yo diría, hasta el juicio de amparo si es que se alega inconstitucionalidad de leyes, que se puede llegar. Entonces, esa es la verdadera unidad. ¿Para qué? Para determinar la situación fiscal del contribuyente en sus derechos y obligaciones. Así es que ya no hagan una denostación del recurso de revocación, sino que lo tomen con más cuidado para mejorar en un momento dado la defensa del contribuyente. Del contribuyente. Sí. Excelente, profesor. Pues muchísimas gracias por su exposición y a nombre de GBA
quisiéramos entregarle este reconocimiento y me permito leerlo. Dice: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece en entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Emilio Margán Barraza por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. A nombre de la titular de este programa, la contadora Ángeles Mandujano López, y del contador Andrés Ávila García, en México, Distrito Federal, en julio de 2013. Profesor, muchísimas gracias. No, te lo agradezco. Pues le hacemos entrega de este reconocimiento, agradeciéndole, por supuesto, su participación. Bueno, nada más para concluir, ya con esto me llevo un problema a casa, porque me pusieron licenciado en contaduría. Mi esposa es contadora y va a decir que nunca me recibió de contador, entonces ya estoy invadiendo profesión. Competencia. Gracias. Bueno, esperemos que no le interponga un recurso de revocación. Muchísimas gracias y a nuestros ustedes. amigos. Nuevamente gracias por acompañarnos una ocasión más en su programa, Los Mejores Fiscalistas de México. Hasta la próxima. En resumen. Antes de presentar el recurso, tenemos la oportunidad de hacerlo, obteniendo mayor importancia. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.